Estamos por comenzar con la mesa de diálogo número 2, que se titula Vivir del periodismo de ciencia. El moderador es Iván Carrillo Pérez, titular de Los Observadores, programa de ciencia y tecnología en el Canal 13, y colaborador para Newsweek, National Geographic, El Hueso y CNN en español, entre otros. Iván, te doy el micrófono para que presentes a quienes te acompañan en la mesa. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos a todos a esta mesa de diálogo. Precisamente lo que hemos querido y platicado es que fluya un diálogo en este tema de vivir del periodismo, si es posible. Quizá la prueba más fehaciente es que aquí estamos vivos, pero vamos a intentar explorar a través de la experiencia de Verónica, de Aleida y de Gerardo, pues esta labor. Y creo que tenemos un panel variopinto que puede ser muy enriquecedor, toda vez que, por un lado, la experiencia de una agencia informativa de una actividad hiperkinética, diría yo, porque las notas que produce investigación y desarrollo nos enriquecen todos los días y nos permiten llegar a los rincones. Y entonces estará con nosotros Verónica, que es la editora de esta agencia, platicándonos. Por otro lado, la experiencia en el mundo empresarial, en corporativos grandes como es Editorial Televisa, con Gerardo Cifuentes, que es el coordinador editorial de Muy Interesante, y creo que nos permitirá ver otra perspectiva de la comunicación científica asociado al entretenimiento, pero también a intereses de negocio que no siempre son tan fáciles de sortear. Entonces podremos tener esa. Y por último, Aleida Rueda, ahora en el Instituto de Física, pero ya con una trayectoria en varias organizaciones. Hace 2 años Aleida era famosísima por haber revivido literalmente a Big Man. Regresó, a ella se le debe haber sacado de la tumba mediática a Big Man, pero creo que fue una experiencia que nos dejó ver cómo desde la comunicación científica que se practica en institutos de investigación científica también se pueden romper con moldes y acercarse a otro tipo de apuestas. Entonces yo espero que también escucharemos. Así que, sin más, pues le cedo la palabra a Verónica de la Agencia de Investigación y Desarrollo. La dinámica va a ser así: una exposición de cada uno de ellos y luego intentaremos crear un diálogo donde yo les pido que ellos también participen y quizá hagamos interrogantes, preguntemos sobre lo que nos cause curiosidad dentro de cada una de las experiencias. Así que, bueno, Verónica. Gracias. Hola, buenos días. Como tenemos el tiempo contado, vamos a comenzar. Bueno, no podemos hablar de la Agencia de Noticias, Investigación y Desarrollo sin decir que se desprende o es un producto o una hermana del suplemento que del periódico especializado que ustedes tienen en sus asientos. El periódico como tal nació un septiembre de 1992 y el director es el señor Manuel Meneses. El señor Manuel Meneses creó junto con un grupo de editorial que no podíamos quedarnos en el periódico como tal. Así es que empezaron a pensar qué tendríamos que hacer y se llegó a la conclusión que una agencia de noticias era el camino a seguir, a innovar, y fue así como, en simples palabras, el 1 de julio del 2009 se comenzó a echar a andar el proyecto de la agencia. Pero bueno, atrás de este proyecto tan sencillo, se podría decir, hay un montón de trabajo, ¿no? Pero bien, ahora es un hecho que después de 6 años la agencia como tal es autosustentable. En esta gráfica podemos ver que aproximadamente tenemos
33 impactos por nota que nosotros mandamos a diario. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que 33 medios diferentes publican una nota que nosotros mandamos a diferentes medios en el interior de la República. La idea de la agencia era mejor dicho, descentralizar la información que se genera en el DF, es decir, no solo quedarnos con la información que genera la UNAM, el Politécnico en el DF, era hablar de las universidades en el interior de la República, era contar los casos de éxito de los tecnológicos, de las universidades, desde el norte del país hasta el sur, ¿no? Que todo el mundo tuviera presencia y que todos los mexicanos conociésemos que se está haciendo ciencia en todo el país. No fue sencillo, algunos periódicos nos decían que no, muchas gracias, que a poco se hacía ciencia en México. Entonces, bueno, comenzamos a hacer una labor de hablar con los editores, con los directores, con los reporteros de diferentes medios, de los más importantes en un principio, pero también de los pequeños conforme íbamos avanzando, porque al final de cuentas de eso se trata, que la información, los casos de éxitos hechos por especialistas y científicos mexicanos, los conozcamos en todo el país. Bueno, si se dan cuenta, les decía, nuestro impacto por nota, nosotros mandamos una nota diaria de manera general y de manera particular en ocasiones mandamos 2, dependiendo de las circunstancias. De lunes a viernes manejamos una nota de casos de éxito de universidades, tecnológicos, centros de investigación. El sábado nos dedicamos exclusivamente a temas de investigación que tienen que ver con diabetes. Y el domingo abarcamos una red de talentos, es decir, la red de talentos de mexicanos en el extranjero, que generan muchísima información en diversas universidades de todo el país, llámese Japón, Australia, Arabia Saudita, Estados Unidos, Canadá y sobre todo Europa, ¿no? Pero hay casos muy particulares que encontramos a mexicanos en los lugares más recónditos. Por ejemplo, en Arabia Saudita un chico está haciendo investigación sobre agua. Bueno, entonces todo eso nosotros lo vamos generando. Somos 5 reporteros, digamos que fijos, y tenemos 2 o 3 colaboradores dependiendo de las circunstancias. Nosotros generalmente lo que hacemos es contactar al investigador, hacemos la entrevista, a veces no es sencillo, pero encontramos el modo. Hacemos la entrevista y de manera posterior la redactamos, y el plus que nos ha dado Paraide y lo que quizá nos distinga de algunos otros medios es que nosotros mandamos la nota al investigador con el fin de que ellos nos hagan sus observaciones o bien precisiones, aunque a veces los investigadores nos quizá piensan que somos papers, pero no, nosotros lo que queremos dar o lo que siempre hemos buscado es dar los casos de éxito de los investigadores. A veces lo entienden, en algunos, muy pocas veces no, pero bueno, así ocurre. Entonces, una vez que ellos nos dan el visto bueno, procedemos a publicar la información. Generalmente, estas son las imágenes de los medios que nos retoman. Aproximadamente, a ver, voy a recorrer. Es así como nosotros manejamos también nuestras estadísticas de todos los medios que nos publican. Todas esas tablas quiere decir que en esta tabla hay 103 impactos, es decir, 103 medios que nos publicaron esa nota, y que fue así como la retomaron algunos periódicos del interior de la República. Por ejemplo, aquí está el Diario de Yucatán y Vanguardia. Y tenemos el resultado de nueva cuenta de la tabla. Esta es otra nota que tuvo 77 impactos. Generalmente procuramos que cada nota tenga esa referencia. ¿Por qué? Porque nuestra plataforma es con resultados. Si les decimos al doctor que nos dio la entrevista que su nota tuvo 77 impactos, nosotros les mostramos que son 77 impactos con los testigos. Esa es la fidelidad que nosotros tenemos en la agencia. Y estos son algunos de los otros ejemplos que manejamos, ¿no? Esta es curiosa porque es la primera nota que nos publicaron en la Agencia de Investigación y Desarrollo. Cuando empezamos el 1 de julio del 2009, había muchos editores, reporteros, coordinadores, incluso directores de periódicos que nos decían, ¿en verdad se hace ciencia en México? Y pues nosotros les decíamos que sí. Pero lo más curioso es que nos decían, les debo decir que nuestro servicio para los medios como tal es gratuito,
Y muchos medios nos decían, pues déjame ver si tenemos oportunidad, a mí no me interesa la información. Y creo que nosotros logramos convencer a los medios, a los reporteros, a los editores e incluso a los directores, teniendo disciplina y siendo constantes. Nunca hemos dejado de mandar una nota, salvo una excepción que se nos cortó el sistema. Pero fuera de eso, nunca hemos dejado de mandar las notas y es por eso que nosotros ahora consideramos que ya nos tienen confianza como para publicar a diario nuestro material. Pero les dejaba esta nota porque es la primera que nos publicaron por agencia y es un periódico que ya en realidad ya no existe. Y fue muy chistoso comenzar esto de la agencia porque algunos periódicos nos retomaban junto a la boda del pueblo o al muerto o al asesinado, ¿no? Nos ponían ahí la nota, incluso la recortaban y nos ponían 2 o 3 párrafos. Pero bueno, como fuimos constantes, hay medios, hay periódicos ahora que nos llaman y nos dicen su información es muy buena y nos han destinado una página, ¿no? Por ejemplo, está Diario Avanzada de Colima, que con todo nuestro material arma su página de ciencia. Está Notisureste también, es un portal web de Yucatán que siempre nos está pidiendo información y a veces nos sugieren temas regionales, por ejemplo, el pez diablo. Nos sugieren temas, cada medio ya tiene la confianza incluso de hablarnos y decirnos, necesito tal temática, ¿ustedes la pueden hacer? Por supuesto que la hacemos. Es más o menos así como funcionamos. Y siempre tenemos el récord, por llamarlo de alguna manera, de las notas que mandamos, del promedio mensual, de cuántas generamos, cuántas publicamos, cuántas mandamos, cuántas no, de qué manera se publican, y este es el promedio aproximadamente de lo que llevamos hasta ahora. Y si se pueden ver en esta gráfica, es como hemos ido aumentando de hace 6 años a la fecha, de cómo publicamos en 2009 y ahora cómo estamos hasta el día de hoy. Bueno, este corte es hasta julio de este año. Entonces se puede ver, en realidad nuestro proceso consideramos que nos ha dado para nosotros resultados, cómo hemos ido aumentando en nuestras estadísticas, pero no se trata solo de aumentarlo por aumentar, se trata también de mejorar la calidad. Y para mejorar la calidad de manera general en investigación y desarrollo hacemos una reunión mensual para programar todas las temáticas del mes y eso es lo que nos ha también dado resultados. Tenemos unos chicos biólogos que son vinculadores y que ellos en realidad, bueno, aquí ya está José, seguramente ya lo conocieron, y ellos se dedican exclusivamente a la red de talentos y nos ha funcionado, por llamarlo exageradamente, muy bien. Porque ellos nos contactan con los investigadores que están en el exterior y nos mandan sus currículums, sus propuestas de investigación. Entonces, también en esa reunión mensual hacemos una selección de los temas, de las temáticas que pueden tener impacto en la agencia a nivel nacional, ¿no? Y este es el promedio más o menos, este es el promedio de las notas que les decía de red esta no es. El red de talentos, perdón, les decía, es el domingo, todos los domingos se manda una red de talentos. Pero además de esto, con estos chicos biólogos, vinculadores de investigación y desarrollo, nos idearon y crearon traducir 4 notas de investigación y desarrollo del mes al inglés, las traducen y las subimos a una plataforma amiga que es Alfa Galileo. Y a partir de Alfa Galileo, bueno, hay infinidad de reporteros a nivel mundial que nos retoman las notas y más o menos es el promedio, es un ejemplo meramente. Y también es los medios cómo es que nos retoman, es similar al proceso que hacemos en español. Tenemos todo el reporte en orden por mes. Porque si alguno de nuestros aliados o de nuestros clientes quieren conocer cómo es que van las temáticas, cómo es que nos reproducen la información, generalmente siempre los tenemos a la mano y están de manera mensual. Bueno, esta gráfica era con el objetivo de poner, no podemos dejar ni de hablar del periódico Investigación y Desarrollo, tampoco podemos dejar de hablar de la agencia de noticias
y dejar al lado las redes sociales. Para nosotros las redes sociales han sido muy importantes. Si no estoy equivocada, investigación y desarrollo como tal, somos el único, por lo menos en América Latina, tenemos más de 1.360.000 y tantos likes y en Twitter más de 56,000 seguidores. Entonces, para ser una plataforma de ciencia, sí vivimos de la ciencia, como bien dice la mesa de diálogo, y eso es más o menos a grandes rasgos, no me quiero extender más, lo que nosotros hacemos en investigación y desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Vero. Ya en una segunda parte de esta mesa de diálogo pasaremos más a las experiencias personales y al día a día del periodista. A continuación le voy a hacer la palabra a Leida Rueda, cuyo título de conferencia no puede ser más elocuente: el periodista Chambitas, el futuro del periodismo científico. Así que platícanos un poquito, Leida, qué es esto del periodista Chambitas. Sí. ¿Cuál es esta? Bueno, yo hablé ya me parece que fue en el primer seminario sobre lo que hacía en la unidad de comunicación del Instituto de Física. Entonces, esta vez, más allá de hablar como de mi propia experiencia, que quizás en algún momento saldrá, quise hacer una reflexión sobre, pues una reflexión muy a título personal que he hecho sobre mi rol como periodista. Yo soy periodista de ciencia, o sea, estudié periodismo y me he especializado en ciencia y no ha habido otra fuente que he cubierto en los últimos años. Y por azares del destino estoy en una unidad de comunicación, haciendo comunicación institucional, y quizás eso, si fuera solamente eso, no habría mucho para reflexionar, sería una periodista haciendo comunicación. El asunto es que en este tiempo no he dejado de hacer periodismo, hago periodismo freelance, ¿no?, para medios escritos y audiovisuales. Hago algo de investigación en periodismo de ciencia, traducciones, e incluso recientemente he colaborado con alguna empresa privada para hacer pues notas periodísticas. Entonces, creo que eso, digo, yo no soy ni la única ni la primera que lo ha hecho. Yo creo que bueno, yo veo entre mis colegas, amigos, y seguramente ustedes tendrán esta diversificación de actividades, o por lo menos lo verán de manera más constante y más frecuente. Entonces, sí creo que aunque no tengamos unos números, digamos, no soy yo, ¿verdad? A ver, ¿es para acá? Sí. Aunque no tengamos números, sí creo que es una tendencia, si no es que cada vez hay más gente haciendo más cosas aparte de periodismo, sí creo que quizás es más evidente, ¿no?, que hay periodistas que de pronto empiezan a hacer pues investigación de mercados, comunicación institucional, como es mi caso, reportero freelance, no solo para medios, sino también para ONGs, para gobiernos, para empresas, que se dedican a hacer relaciones públicas, ¿no?, que se dedican a dar clases de periodismo, por ejemplo, dedicarse a la academia, o incluso que hacen cosas de mercadotecnia. Evidentemente me centré en cosas de comunicación, ya si alguien quiere ser un ninja mortal en la noche, pues también es respetable, aunque eso no es el tema de esta charla. El punto es que para que no se quede simplemente con una cuestión de que podría ser solamente mi percepción, y un poco para mostrarles que creo que sí es una preocupación o una reflexión por parte de la comunidad de periodistas de ciencia internacional, traje un ejercicio que se hizo en la Conferencia Mundial de Periodistas de Ciencia de Helsinki en el 2013, en la que antes de la conferencia un grupo de organizadores enviaron una encuesta a periodistas de ciencia de todo el mundo. Recibieron 400 respuestas y la idea era pues explorar un poco cómo es que puede coexistir esta diversificación o este periodista con más de un sombrero. Entonces les preguntaban, por ejemplo,
¿cómo te presentas? ¿No? ¿Cómo te presentas en tu página web? ¿Cómo te presentas en tu website, en tu carta de presentación? Y decían, por ejemplo, pues ahí vemos, ¿no?, que la mayoría pues sí es reportero, periodista, la minoría como PR, ¿no?, como especialista en relaciones públicas o en asesor de comunicación, pero hay ahí un 19% que afirma que ambas, ¿no?, o sea, se presentaban como ambas. También les preguntaban, por ejemplo, cuál es tu estatus profesional, ¿no?, solamente en áreas relacionadas con comunicación. Y pues la mayoría decía que era freelance, algunos decían que eran empleados, ¿no?, pero también había un porcentaje importante de gente que hacía las dos cosas. Les preguntaban también quién está pagando tu salario o tu ingreso como freelance. Y aunque bueno, sí la mayoría, bueno, ahí es como se les dejaron responder más veces, pero digamos que muchos respondieron los medios. También hay gente, mucha gente que recibe su ingreso de organizaciones científicas, ¿no?, de investigación, de organizaciones no lucrativas y también de compañías privadas. Y finalmente, cuando les preguntan cuánto de tu ingreso proviene de un periodismo independiente, si bien sí hay mucha gente que dice que es un 100%, también hay 38 personas que dicen que nada, ¿no?, cero, y otros 97 que dicen entre 1 y 33%. Entonces, bueno, podríamos concluir varias cosas. En primera instancia, lo obvio, ¿no?, que no todos los que hacen periodismo se dedican exclusivamente al periodismo, que hay un número significativo que hace actividades paralelas, ¿no?, PR y freelance para ONGs o lo que sea, que obtienen sus ingresos de diversas fuentes y no solo de los medios, y sobre todo, que quizás es lo más importante, que a pesar de que el 74% se asume como periodista o reportero, solamente el 30% vive totalmente del periodismo independiente. Entonces esto ya nos da una idea de pues, cómo están las cosas, y que eso podríamos reflexionar sobre eso, puede ser una preocupación también para nosotros. También los ponían a tomar partido por varios dilemas que tenían que ver con el problema clave, ¿no?, de esta diversificación o de esta cuestión de multicaps, ¿no?, y es el conflicto de interés, ¿no?, que es evidente y que está presente a veces no tan evidentemente, ¿no? Por ejemplo, les preguntaban, ¿haces un viaje con todos los gastos pagados por una institución científica? De vuelta a casa escribes un artículo para tu medio. ¿Dices quién lo pagó? ¿Se lo dices al editor? ¿Se lo dices al público? ¿Se lo dices a ambas personas? ¿No? Trabajas en un periódico y una institución científica ofrecerte pagarte bien para que hagas trabajo como freelance para su revista de relaciones públicas. ¿Lo haces? Te pagan por escribir una historia para una institución científica. Tienen la esperanza de que también se la ofrezcas a tu medio. ¿Lo haces? Vas a una conferencia de prensa de una institución científica, su dossier de prensa contiene entradas para un superconcierto. ¿Vas? ¿No vas? ¿Las regalas? ¿No? Eran más preguntas. Yo traje estas porque en estas específicamente no había una mayoría para ninguna de las opciones, ¿no? Era bastante dinámico, y de hecho es un poco lo que concluye, ¿no? No hay situaciones específicas o inamovibles, sino actitudes periodísticas y actitudes de relaciones públicas, ¿no? O sea, que alguien que puede ser totalmente dramático con una respuesta es no acepto los boletos. En otras circunstancias puede decir, bueno, pues no pasa nada, ¿no? O sea, como que es más dinámico y es menos generalizado, ¿no? También concluían ellos que en el área de comunicación los jugadores cambian de equipo, pero no de camiseta, ¿no? O sea, eso quiere decir que aunque esta movilidad de posiciones existía, no en todos los casos había una perversión o un cambio de su propia identidad profesional. Y finalmente, la pregunta quizás que es la más importante y que podríamos reflexionar sobre ello, es si los periodistas somos igual de críticos con nuestros propios conflictos de interés como lo somos con los otros, con los de otros. ¿Por qué más sombreros? Bueno, evidentemente pues la primera respuesta será que tiene que ver con una necesidad económica. Podemos estar todos de acuerdo que no se gana demasiado haciendo periodismo, ¿no? Y que es una actividad mal pagada, incluso de las peor pagadas. Que puede haber un desencanto del periodismo, ¿no? Hay muchas personas que se dedicaron por años a hacer esto en una redacción y todo, y terminaron fastidiadas de hacerlo.
entonces recurren a otras cosas, que también puede haber una ambición profesional, ¿no? O sea, yo soy periodista, pero se me antoja muchísimo hacer estrategias de comunicación o trabajar para una organización internacional, etcétera. Que también puede haber un contexto personal, ¿no? Que en algún momento de tu vida dices, ya estoy cansada de hacer esto y necesito, no sé, trabajar con menos presión, o necesito simplemente no tener que preocuparme por qué voy a comer mañana, ¿no? Que también puede ser una cosa totalmente respetable. Y finalmente, que creo que esto, no sé si pasa más a menudo, pero lo veo, es la cuestión de que no necesariamente el periodista va y busca, sino que a veces las mismas empresas, biotecnología, farmacéuticas, buscan periodistas de ciencia. ¿Qué tienen ellos que no tengan otros? Yo creo que tiene que ver con entender de ciencia, ¿no? Saber explicar, pero también trabajar rápido y trabajar bien, ¿no? Y eso creo que una persona que haya sido formada en marketing, por ejemplo, o en otras áreas, digamos, no tiene esta conciencia de que tiene que hacerlo bien y hacerlo rápido, ¿no? Y hay un problema metodológico paralelo, ¿no? Que eso tiene que ver con dónde están, o sea, una vez que dejan el periodismo o hacen periodismo pero también deciden hacer otras cosas, está difícil decidir, muchas veces incluso no les permiten poner su crédito o ellos mismos deciden no quiero poner mi crédito en algo que tiene que ver con la iniciativa privada y entonces pues desaparecen un poco del panorama, ¿no? Y entonces está mucho más difícil saber quiénes son, dónde están, qué tipo de actividades hacen y quizás las encuestas pueden ser un primer ejercicio de aproximación. Entonces, evidentemente habrá diferentes dilemas sobre esto. Yo abordaría dos, básicamente, uno que tiene que ver con la definición personal y otro con la práctica periodística. En definición profesional, yo pondría algunas preguntas. Soy periodista, soy más periodista que comunicador, soy más periodista que especialista en RP, soy más periodista que asesor. ¿Cuál es mi prioridad, no? Que es un poco a quién le debo lealtad o para quién trabajo, ¿no? Al público, a mí mismo, a mi bolsillo, a mi empleador, ¿no? Y hasta dónde quiero mantener mi independencia periodística. Finalmente es obvio que si hay un tema que afecta pues a mi principal proveedor de salario, ¿no? De recursos, pues ahí tengo que tomar una decisión de si lo hago o no lo hago, ¿no? Y si no e incluso es que suele suceder es que no todas las veces es consciente, ¿no? O sea que también puedes estar autocensurándote sin darte cuenta. En cuanto a la práctica profesional hay un asunto bien importante que es los tiempos. O sea, yo puedo decidir hacer miles de cosas, pero simplemente no me alcanza la vida para hacer todo el trabajo y hacerlo bien, ¿no? ¿Cómo hago en la práctica el tratamiento de temas? Eso es súper importante. Finalmente, la forma en que pues, recibes o no recursos, la forma en que interactúas con tus proveedores otra vez de trabajo y de empleo, pues va a afectar en algún momento la forma en que tratas un tema, si le das mayor o menor peso a alguna fuente, ¿no? Como lo vimos ayer, si hay un sesgo ahí, producto de tu misma diversificación. Y finalmente, pues hasta dónde puedo mantener mi independencia periodística, ¿no? O sea, hasta dónde puedo en la práctica y no tanto yo como a una aspiración profesional que termina quizás siendo un poco idealista. Entonces alguien podría decir, bueno, se pueden hacer ambas cosas siempre y cuando no se cruzan los temas y siempre y cuando no se le mienta a nadie. Y esto pues, puede ser una respuesta. El asunto es que tampoco es tan fácil, ¿no? Definirlo así y como les decía, tampoco es tan consciente algunas veces. Entonces, más allá de que nos planteemos esas preguntas a nivel personal, yo aquí pues añadiría la cuestión de si es un dilema para la comunidad en sí de periodismo, de periodistas de ciencia, y es un poco esto, bueno, tengo que pagar la renta, ¿no? O sea, yo tengo que vivir de algo, tengo que comer, y eso yo creo que en el futuro sí aseguraría la sobrevivencia del periodismo, pero no del periodista, pero no necesariamente del periodismo, y menos el periodismo independiente. Y esa es justo la pregunta que nos podemos hacer como comunidad, ¿no? Si el periodista multisombreros pone en riesgo la sobrevivencia del periodismo independiente. Entonces, yo aquí pues traigo como la otra posibilidad que se basa totalmente en mi propia experiencia, que tiene que ver con
pues no emigrar del periodismo para vivir de la comunicación, sino más bien vivir de la comunicación para volver al periodismo, ¿no? De alguna forma asegurarte tu bolsillo, ¿no?, que comer, y que eso te permita hacer periodismo independiente. Yo lo he hecho, digo, no es una cosa que me la saque de la manga, y también creo que eso no es la generalidad, tiene que haber ciertas condiciones bastante específicas, ¿no? O sea, una administración de tiempos y recursos, tiene que haber un equipo que te respalde, ¿no? Yo creo que no se puede hacer en solitario. También condiciones flexibles de trabajo, o sea, no podría pasar si tienes un trabajo de 9 a 6 de la tarde, que no te permite hacer muchas cosas más. Tiene que ver con una identidad profesional, o sea, tú cuál es tu vocación, ¿no? O sea, independientemente de qué estés haciendo o no. Y finalmente, bueno, esta cuestión de la libre autocensura, bueno, ya está. Y estar conscientes que eso requiere mucho trabajo, ¿no? O sea, eso es una cosa totalmente clara. Y entonces, bueno, yo concluiría que si bien podemos hablar de que evidentemente la diversificación de chambas, por eso puse el periodista chambitas, va a ocurrir, yo más bien diría que sí, que el periodismo que el futuro del periodista más bien tendría que ser un periodismo diversificado, en el sentido de que esta misma multiplicidad de tareas te añade, ¿no? O sea, yo personalmente creo que estando en comunicación institucional he aprendido a identificar, por ejemplo, cómo trabajan los investigadores, a identificar cosas de ciencia que sin haber estado ahí no hubiera podido saber tan claramente. Entonces eso añade, y esta cuestión de pues, el uso de las tecnologías, el explorar, el experimentar, que tiene que ver con nuevas áreas en las que el periodista puede abonar. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Aleida. Creo que has abierto varias de las preguntas que esperaríamos poder conocer posteriormente la respuesta por parte de ustedes. Pero antes de eso, pues vamos a escuchar a Gerardo Cifuentes, quien es coordinador editorial de Muy Interesante, como ya les comenté, y que nos va a hablar pues desde esta perspectiva de óptica, donde una revista que vive a partir de un modelo de negocio, un modelo que aspira o debe ser lucrativo para su subsistencia. Y adelante, Gerardo. Hola, buenos días. Gracias, Iván. Bueno, quiero pensar que todos los que estamos aquí presentes tenemos de alguna manera una canción, un libro, un grupo de rock o algo, un producto mediático que podemos decir que cambió nuestra vida. ¿Sí? De alguna manera lo tenemos, puede ser más de uno. Yo les quiero compartir el artículo de revista que cambió mi vida literalmente y que me trajo hasta aquí. Gracias a este artículo, de alguna manera yo sé qué es lo que estaba haciendo en octubre de 1990. Algunos no nacían, tampoco internet, pero había una revista que ya hablaba de cibernautas. Este es un artículo escrito por Alberto Calvo, un periodista de ciencia de España, publicado en la revista Muy Interesante, en la edición mexicana. Por favor, la siguiente. Esta fue la revista que cambió mi vida. En realidad, lo que me motivó a mí a comprar la revista fue el balazo de la esquina que dice: bienvenidos al ciberespacio. Era 1990. Compré la revista, leí el artículo, me voló la cabeza y de inmediato escribí, mi inspiración fue escribir un cuento de ciencia ficción. Yo siempre he sido aficionado a la ciencia ficción. Escribí ese cuento, lo metí a un concurso de cuento que organizaba en aquel entonces la revista Ciencia y Desarrollo del CONACYT. Es Ciencia y Desarrollo. En ese entonces Ciencia y Desarrollo publicaba ciencia ficción y organizaba un concurso de cuento con el gobierno del estado de Puebla y se llamaba el Premio Puebla de Ciencia Ficción. Bueno, no gané el premio, pero sí llamó la atención de un editor de Nuevo Laredo, Tamaulipas,
y me dijo, oye, me gusta mucho tu cuento, lo voy a incluir en una antología. Lo quiero publicar primero en mi revista de ciencia ficción. Y yo, ¿hay una revista de ciencia ficción? Entonces fue la segunda revista que cambió mi vida. Las revistas han cambiado mi vida de alguna forma. Entonces, sí, tu cuento está bien padre, pero sabes que tiene un problema, vamos a cambiarle el título. Ah, perfecto. Oye, lo vamos a sacar en un libro de tierra adentro. Sí saben, la editorial del Conaculta. Y entonces, sí, cámbiale el título, va. El problema vino cuando mis papás vieron el título, Cibersexo. Papá, me cambió la vida. Entonces, en ese entonces yo no lo sabía, pero ese cuento me abrió las puertas a conocer a muchísimas personas muy valiosas, muy inteligentes, que incluso José Luis Ramírez y Caín Curi, unos compañeros del Instituto Tecnológico de Puebla, creo que éramos tal vez los únicos tres que nos gustaba la ciencia ficción, y decidimos hacer un fanzine. Hicimos nuestra propia revista, un fanzine, una revista independiente. Nuevamente, eso fue en 1994, no había internet. Bueno, sí había, pero solamente las universidades y la gente con mucho dinero tenía acceso a internet. Entonces hicimos nuestra revista Cyberpunk titulada Fractal. Fuimos la primera revista Cyberpunk de México, pero gracias a eso conocimos a los editores, a José Luis Zárate y a Gerardo Horacio Porcayo, que fueron los editores de la primera revista electrónica en América Latina, La Langosta se ha posado, otra revista que cambió mi vida. Amo las revistas. Después, nunca me iba a imaginar que 15 años después yo iba a trabajar para Muy Interesante. ¿Podrían cambiar, por favor? La verdad es que Muy Interesante es una marca editorial muy fuerte en México. Como toda marca, transmite un mensaje cultural. Antes, en la época, en 1990, cuando yo la compré, un porcentaje considerable del contenido era editado en España y se transcribía tal cual, se tropicalizaba. Ahora prácticamente todo lo hacemos en casa. Tiene quizá el mayor tiraje que hay en México, con unos 350,000 ejemplares mensuales. En promedio, en 6 meses tiene un promedio de 2.1 millones de lectores. Esto significa que es la tercera revista más vendida de México. La primera revista más vendida, la revista más vendida de México es TV Novelas. La segunda revista más vendida de México es… ¿lo leyeron? ¿Cómo saben? Esto es importante. La quinta es National Geographic, traducción en español. Pero muy interesante es la tercera. En Facebook tenemos 6.9 millones de suscriptores. Nuestro sitio web tiene 5.3 millones de visitas mensuales y en promedio mensual de 17.5 millones de page views. Tal vez no es gran competencia para otros colosos de internet, pero es considerable. Somos una redacción que estamos en la transición del papel al área digital, pero creo que no vamos tan mal. No vamos tan mal. El perfil de los lectores, alrededor del 60% están entre los 18 y los 34 años. Por favor. Tenemos unas extensiones de marca y todo el contenido que se hace en México también se puede leer en Colombia, en Chile y en Argentina. Por convenios de marca, en Argentina ellos también, en los otros países también ellos le añaden un poco de otros artículos, pero en general es contenido hecho en México también, que se comparte con Latinoamérica. Tenemos 6 veces al año sacamos nuestra extensión de marca que es Muy Historia, que es un especial, como su nombre lo indica, de historia, y tenemos Muy Junior, dedicado a niños, que ha sido un gran éxito.
ha sido un gran éxito y una de las peculiaridades muy interesante, llevamos 30 años en el mercado. ¿Cuántas generaciones hay en 30 años? ¿Podemos pasar al siguiente? La siguiente, por favor. Somos una de esas revistas que el gusto se transmite de padre a hijo y a veces de abuelo a nieto. Y esto es una revista coleccionable, ¿sí? Me voy a adelantar un poco más, por favor. Es una revista coleccionable. Esta idea también fui el primer community manager, el primer web manager de la página. Entonces se nos ocurrió que la gente nos mandara fotografías de sus colecciones de la forma más creativa posible. Créanme que las colecciones son impresionantes de estas personas. Por favor, la siguiente. Hay muchos chavos, muchos chavos, y ya descubrimos que muchos profesores se la piden a los alumnos para hacer sus tareas, no necesariamente para hacer investigación que podrían hacer en una biblioteca o en internet, sino que dicen, a ver, toma un artículo y escribe qué es lo que más te gustó. Por favor, la siguiente. Hemos publicado los transgénicos otra vez, lo siento. Estamos muy orgullosos en particular de este artículo. Pérez Tupín ya se expresó muy bien de él en el Meat Tracker. Siguiente, por favor. Hay algo que hemos estado haciendo últimamente. Para este artículo de inteligencia artificial realizamos una entrevista con los ejecutivos del área empresarial de Watson, de IBM. Estamos haciendo esta convergencia sin que sea sin que sea propiamente un publireportaje. O sea, no somos publireportajes ni somos agencias de RPs de nadie, pero hemos encontrado que las empresas tienen mucho que decir y tienen productos muy interesantes. Por ejemplo, este artículo de superatletas partió de una idea al enterarnos que el Gatorade Sport Science Institute estaba en CEU, en el Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte. Entonces creo que hicimos un trabajo muy interesante. ¿Cuántas veces han escuchado muy interesante que digan acá sin referirse directamente a la revista? Eso es buen naming. A veces usamos este tipo de portadas que a muchos les escandalizan. El mercado mexicano tiene sus peculiaridades, no se compara con el estadounidense. El siguiente, por favor. Me acordé mucho de la plática de Ana Claudia Nepote. ¿Dónde está? ¿No vino Ana Claudia Nepote? Bueno, es que habló sobre el clima y nosotros en este artículo, creo que a los adolescentes, a los jóvenes les encantan ese tipo de portadas, se meten en la lectura y este reportaje fue hecho con fuentes del CENAPRED, del Servicio Meteorológico Nacional, por supuesto del panel intergubernamental sobre cambio climático y fuimos… desde hace 2 años, no es que advirtiéramos, ya se sabía que existían tornados en México, pero usamos un paper de Jesús Manuel Macías Medrano de Ciesas. Por favor. El siguiente. Y por supuesto también el impacto económico del cambio climático, línea de tiempo sobre desastres y desastres que han ocurrido en México. Creo que fue una información bastante completa y nos hemos dado el permiso de hacer como ciertos experimentos narrativos. Cada 2 años, cada año sacamos un artículo sobre exploración espacial, pero tocando temas controvertidos. Por ejemplo, un tema que a muchos les da cosquillas, por ejemplo, hablamos de extraterrestres, ¿no? Pero lo que no saben es que para hablar de contacto extraterrestre usamos un paper sobre temas sobre astrofísicos que especulaban
lo que sucedería si entramos en contacto con ellos y armamos un artículo con 6 cuentos de ciencia ficción. La siguiente temporada fue sobre exoplanetas, entonces hicimos lo mismo, cuentos de ciencia ficción dentro de artículos de divulgación. Siguiente, por favor. Este es nuestro hit. Hemos vendido 40,000, ya estamos editando libros nuevamente. Este es de nuestra redactora Saraí Rangel. Podríamos decir que Saraí es la periodista de ciencia más leída de México. Hemos vendido cerca de 40,000 ejemplares y muchos profesores lo están pidiendo a los alumnos. Y bueno, creo que a toda regla es un bestseller por un periodista de ciencia egresado del Diplomado de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Siguiente, por favor. Bueno, ya hay muchas marcas que están extendiéndose hacia la ciencia, están abrazando la ciencia y creo que la ciencia en México necesita reforzar su marca, su branding. Como decía Tom Foremsky, cada compañía es un medio. Entonces creo que ya necesitamos, quienes practican periodismo de ciencia ya necesitan afianzar bien su marca. Esta Vice, esta estadounidense, bueno, canadiense-estadounidense, que está dirigida al público juvenil, pero tiene su extensión de marca dedicada a la ciencia, y esta es una edición de Ciencia Extraña, que se llama, bastante interesante también. Siguiente, por favor. Esta revista es inglesa, está dedicada a la moda y cultura, pero todo este número fue editor invitado a Björk y hablaron de su disco Biophilia, y prácticamente todos los artículos son pequeñas piezas de periodismo de ciencia que van alineadas a la obra de esta cantante. Por favor. Si alguien ha visto Red Bulletin de Red Bull, hay quienes tal vez no toman Red Bull pero compran la revista. Por favor. Ellos tienen muy buenos ejemplos que podríamos, no quiero decir copiar, pero nos pueden inspirar. Ellos tienen secciones de ciencia muy interesantes, como este tipo de infografías, donde además se entrevista a un atleta reconocido y a un científico, a un divulgador. Siguiente, por favor. Como marcas, los números especiales no son ninguna novedad, pero por ejemplo Harper's Bazaar, de quien a veces uno puede encontrar artículos sobre textiles inteligentes en Harper's Bazaar. Yo no sé por qué no hay, creo que hay periodistas de ciencia bastante capacitados para adaptarse al lenguaje de Harper's Bazaar y hacer divulgación. Siguiente, por favor. Así como Square también hace una revista, Bucacín, le pueden llamar a veces, sobre el gran libro de las bebidas. Pero también, ¿quién dice que no se le puede añadir una sección, una breve sección de mixología química? Por favor. Perdóname que me está apurando, pero es que no contemplaba que se me fuera el tiempo tan rápido. Las marcas editoriales están extendiéndose a estos niveles. Las vitaminas de Men's Health. Men's Health es una de las revistas más leídas en el mundo y ya se aventaron a una extensión de marca más allá de sus capacidades. No de sus capacidades, sino de sus productos. O sea, una vitamina respaldada por Men's Health, yo creo va a tener no sé, la acaban de lanzar, no sé si tenga éxito. La siguiente, por favor. Y hay unas más extravagantes, ¿sí? Pero son marcas editoriales que están en esta transición a lo digital, que están tratando de alcanzar ya no tanto lectores, ya no tanto clientes, sino intentan que la marca, los valores de su marca se impregnen en sus audiencias. Y siguiente, por favor. Así como yo en la secundaria conocí muy interesante, pues yo espero que estos chavos y chavas de una secundaria de Tabasco, nos llegan muy seguido fotografías de alumnos de secundaria. Yo espero que tal vez que no vayan a
a escribir un cuento de ciencia ficción, pero espero que influya de alguna manera la marca que estoy ayudando a construir y que llevamos 30 años y que seguimos todos los días construyendo. Espero que podamos influir de alguna manera en ellos. Yo tomé un peculiar apunte sobre Elian Lizeth López y su proyecto de radio en Colima. ¿Está aquí? Hey, tú identificaste muy bien tu audiencia, tienes una gran marca. Y creo que creo que los esfuerzos que haces con ella por darle sus propios valores, su propia identidad e irla construyendo, creo que son ejemplares y pueden crecer en otros medios, en internet y por qué no en impreso, no sé. Creo que las marcas pueden ayudar mucho a los periodistas de ciencia. Pensemos que, por ejemplo, una empresa como Kellogg's, que tiene aquí en Querétaro tiene su corporativo, bueno, podría sacar fácil una revista de fitness sin que aparezca el logotipo de Kellogg's, puede crear una marca propia. O el Parque Aeroespacial de Querétaro podría sacar fácilmente una revista de diseño industrial, bastante bien curado por un periodista de ciencia especializado en arquitectura. Sí, todavía hay muchas ideas que podemos explorar, muchas ideas. Esta convergencia de marcas que nosotros podemos crear y nosotros podemos alimentar, y creo que es una gran alternativa que no deberíamos desaprovechar. Y perdón si fue apresurado, pero es que pensé que me iba a dar un poco más de tiempo, pero les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Gerardo. Sin duda una presentación muy ilustrativa la que has hecho. ¿Qué les parece si pasamos a una serie de preguntas con ellos? Las puedo hacer abiertas y quien quiera tomar la pregunta al vuelo. A mí me gustaría saber de parte de ustedes de qué manera esta vocación que identifican como periodistas científicos se corresponde con su realidad laboral y, dado el punto que mencionaste, Aleida, con su realidad económica, que muchas veces nos lleva, según nos dijiste, pues a desvirtuarla. Entonces, no sé quién quisiera responder. Bueno, yo no sé si como investigación y de desarrollo se llama sui generis, porque, bueno, yo no sufro lo que me supongo que Aleida sufre para vivir, como ella bien lo platicaba. Yo percibo un salario, yo vivo de eso, yo tengo más de 15 años dedicándome a eso, yo he vivido de esto. Tengo una casa, vivo sanamente. Entonces, yo en realidad nunca he pasado por lo que platica Aleida, siempre he estado en medios ya formados de alguna manera. Yo he trabajado en el periódico 1+1, después pasé a la revista Vértigo, trabajé un rato en Radio Educación y ahora en Investigación y Desarrollo. Entonces, por eso les digo que a lo mejor somos muy sui generis. Todos los que laboramos en Investigación y Desarrollo percibimos un salario quincenal. Yo me he dedicado exclusivamente a esto. Yo comencé en periodismo cultural, a la par del científico. Entonces, en mi experiencia, no me ha tocado vivir lo que Aleida. Yo solo me he dedicado a esto y independientemente de ser reportera en Investigación y Desarrollo, aproximadamente hago 80, todos los días busco entrevistas, todos los días ando haciendo entrevistas, buscando entrevistas, editando notas, teniendo reuniones. Independientemente de esto, a lo único que me he dedicado es a dar talleres de periodismo científico, que también los damos en Investigación y Desarrollo, y a mí me han contratado por fuera, literalmente en el Comecit, para dar cursos. Independientemente de esto, esa es mi experiencia. Yo no les puedo decir que he sufrido en el periodismo científico, y la verdad es que por eso le puse a propósito a la ponencia Periodismo Autosustentable desde hace 6 años. Sí, a veces tenemos premuras, como me supongo que cualquier medio,
pero en definitiva tampoco me siento, por ejemplo, les voy a contar algo. Cuando ahorita que decía el compañero de muy interesante y Aleida estaba reflexionando, nosotros tenemos como clientes a Coca-Cola. Coca-Cola nos contrata para la plataforma de servicios, para el suplemento, para el periódico, para la agencia de noticias y para redes sociales. Pero no por ello dejamos de ser independientes y rompemos nuestro estilo y nos sentimos mal porque publicamos para Coca-Cola, para nada. Ellos tienen un premio que se llama Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Nos contratan. ¿Por qué nos contratan? Porque ellos no saben hacer notas sobre ciencia. Entonces nosotros le damos el estilo, hacemos la nota y nos pagan por hacerlo. No nos dicen, póngale Coca-Cola al principio, póngale Coca-Cola al final, no. Lo manejamos adecuadamente al estilo de investigación y desarrollo. Eso es lo que yo tengo que decir. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, quizás sí, el decir no he tenido para comer fue una cuestión un poquito exagerada, ¿verdad? Pero yo sí creo que sobre todo al salir de la carrera, ¿no? O sea, mucha gente que decide hacer periodismo de ciencia, que empieza incluso a formarse como periodistas de ciencia, no es tan sencillo encontrar un lugar en donde puedas no solo hacer lo que te gusta, sino que puedas recibir un salario para eso más o menos decente. O sea, no sé cuánto, Iván, le pagas a tus becarios, por ejemplo, o a tus practicantes, ¿no, Gerardo? No es un salario que te permita decir, ok, ya la libré y voy a vivir de esto para toda la vida. De hecho, parte de este desencanto de lo que les comentaba era justo porque puedes estar muy contento haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona, pero simplemente no te da para vivir, ¿no? Entonces, sí puede ser eso una posición muy privilegiada, Verónica, el que no hayas vivido eso, está súper bien. De hecho, ya ahorita no es que no tenga para vivir y por eso tengo que hacer más de una cosa, evidentemente no, pero sí es una cuestión no sé, identidad profesional, de ambición profesional, ¿no? De hacer más que eso. Y también que estoy respondiendo un poco a la pregunta de Iván, no puedo hacer periodismo independiente dentro de una institución científica, o sea, eso está claro. Sin embargo, creo que mientras, como lo ponía ahí también, mientras los temas o los personajes o las historias no propicien un conflicto de interés, que reitero, a veces es muy claro y a veces no tanto, creo que el tener un trabajo dentro de una institución científica que sí me satisface, que sí me pone retos profesionales, también me permite despreocuparme un poco por la cuestión económica y permitirme hacer proyectos de periodismo independiente, incluso sin paga, ¿no? O sea, que eso también está muy bien, digo, es una visión quizás menos, o sea, convencida de que no te vas a hacer rico con el periodismo de ciencia y sin embargo sí estás enriqueciéndote tú como profesional. Tres cosas. La primera es que yo también me considero dentro de los privilegiados por trabajar en una editorial que desde hace, llevo ahí este mes, el siguiente mes cumplo 11 años. Entonces, mi padre cuando vio el cuento dijo, no, vas a durar tanto tiempo en una chamba así, pero lo cierto es que, y la segunda cosa que les quería decir, es que así como en su momento sacábamos fanzines, hay mucha gente que está sacando blogs, pero si lo pudieran ver más allá de un blog, si cultivaran no tanto el blog, sino la marca que estás tratando de imprimir con su propio lenguaje, con tus propios recursos, creo que de alguna manera alguien podría llegar a hacer algo más grande, a hacer una alternativa de periodismo independiente. Es difícil, pero creo que es una buena oportunidad si alguien ve ese blog como una marca periodística, como una marca editorial. Los periodistas de ciencia en México tienen la capacidad suficiente para curar contenidos adecuados a la audiencia. Lo otro que quería decirles es que
cada marca va a crecer si conoce su audiencia. O sea, es muy importante conocer la audiencia a la que le van a pegar. Como ves, no tiene la misma audiencia que Muy Interesante. Ciencia y desarrollo, tal vez sí. Sí, o sea, estamos hablando de mercados muy diferentes y no podemos ponerlos al mismo nivel, ni tenemos los mismos intereses. Hay revistas que son financiadas por el Estado, hay revistas financiadas por instituciones, hay revistas, por ahí había, y se me perdió, alguien me la quitó, una revista de la industria, de la industria solar. ¿Quién la tiene? Hay una industria. Bueno, la estaba viendo, entonces yo pensaba, bueno, ya tienen el vehículo, ¿no? ¿Qué tal si cultivan más esa marca? Y si quisieran llegar a un público más extenso, voy a decir algo, pongo mi página de internet de música electrónica y no se puede ver mi endorsement, ¿no? Se puede ver que lo patrocina la empresa, la corporación, la organización de plantas de energía solar. No sé, o sea, hay que jugar con las marcas. Las marcas al final, sean logotipos, sean nombres, transmiten valores culturales. Entonces, si les damos el suficiente peso, creo que se crea un nicho de oportunidad. Y hay, como decía Leida, hay muchas agencias, muchas áreas de relaciones públicas como de Intel, de IBM, de la industria aeroespacial aquí en Querétaro, por ejemplo, que no les convendría mal tomarse unas clasecitas de periodismo de ciencia e intentar comunicarse con más público o transmitir con mayor claridad la oferta que tiene la empresa a la que representan. Y no sé si ya me desvié. Y la otra cosa fue, la verdad es que tenía planeado, quería abarcar quizá demasiado para 15 minutos, les pido una disculpa, pero eso es en resumen lo que les quería decir. Gracias. Bueno, yo también tendría muchas preguntas, pero veo que la fila es nutrida, así que creo que vamos a pasar a la sesión de preguntas con la audiencia, así que adelante. Está prendido, sí. Soy Laura Vargas Parada, periodista freelance, es específica para Verónica, que nos presentó muchos datos cuantitativos, pero yo quería preguntarle un poco sobre la calidad de las noticias que ponen en el boletín y quería traer un ejemplo en particular. El año pasado utilicé una noticia que publicaron tomada de Lina, donde asignaban al Cerro Coatepec el sitio de nacimiento de Huitzilopochtli, lo cual me pareció una noticia que podría ser una buena historia. Contacté a Lina y cuando di con el investigador, la sorpresa de él y la mía es que ese boletín tenía 2 años de antigüedad y todo lo que decían que iba a pasar ya había pasado. Entonces, un poco mi pregunta es, ¿cómo evalúan la calidad de las noticias que ustedes van dando en los boletines para que este tipo de cosas no pasen? Bien, no recuerdo esa nota. 24 de febrero, creo, por ahí. ¿Del 2014? Sí, del 2014. Pero a ver, una cosa es el boletín, una nota de la agencia de noticias, una cosa la web. De lo que mandan a internet, no sé cómo lo llamas. Pues puede ser el boletín, no estoy muy segura, la verdad no recuerdo la nota, no porque me eche para atrás, pero generalmente lo que hacemos, les comentaba, es una reunión mensual. Cada reportero tiene una propuesta de más de 15 temas a investigar y a manejar en los siguientes meses. Es que se está haciendo. ¿Ya? Bueno, te decía, hacemos una reunión mensual, cada reportero lleva aproximadamente 15 temas y deben de ser actuales. Ahorita si quieres vemos lo para revisar por qué ocurrió esto, la verdad no ubico ese tema. Entonces lo que hacemos es revisar en la junta cada temática del reportero, hacemos una selección, no podemos manejar en un mes tantas notas, por ejemplo, de energía, la frescura del tema, los temas de coyuntura, cuál es la relevancia en ese momento para el tema en el contexto nacional. Y es así como decidimos que se va a manejar esas temáticas
y se llevan a cabo. Es de manera mensual y procuramos que sean temas de coyuntura algunos, temas de importancia a nivel regional o local. Es así como decidimos cada temáticas de cada uno de los reporteros. Adelante. ¿Hago la pregunta? Hola, Cecilia Rosen de Centro Redes Argentina. Para Leida, yo quería preguntarte acerca de la muestra de la encuesta que hicieron en Helsinki y si crees que, o sea, de la cantidad de periodistas que entrevistaron, y si crees que necesitaríamos hacer algún tipo de ejercicio similar en este tipo de congresos o quizás, digamos, a escala nacional como para conocer la realidad profesional de los comunicadores, y si crees que esos datos cuantitativos pues, nos podrían enriquecer en términos de conocer la realidad profesional. Después, tanto para Gerardo como para Verónica, bueno, primero para Verónica, rápido, si en tu experiencia en estos 6 años has notado, porque de alguna manera la agencia o los propios boletines, tú decías, bueno, al principio tuvimos que convencer a los editores de que había ciencia en México, de que era noticia, y de alguna manera estos boletines están como supliendo un espacio que nosotros los periodistas pensamos que deberían estar cubiertos por los periodistas. Si crees que en este tiempo, o has visto que en este tiempo se ha impregnado un poco o han habido cambios en la cultura periodística de los medios mexicanos respecto a tener sus propios periodistas y dejar de depender de los materiales externos o combinar ambas cosas, y si crees que hay algún dilema o alguna cuestión ahí que comprometa la independencia de los medios, ¿cuál sería tu perspectiva desde el otro lado? Y esto en relación con lo que dijo Gerardo, de que la ciencia en México necesita reforzar su marca. Y de hecho, repetiste como 20 veces la palabra marca. Yo creo que hay una tensión que podríamos discutir aquí entre marca y periodismo, ¿no? Entre modelo empresarial y periodismo, que justamente era la pregunta inicial de la mesa, y que la verdad en la ponencia hablaste de la revista, pero no del modelo, digamos, cómo se sustenta, cómo se paga, si se paga bien o mal, qué otros roles, digamos, tienen los reporteros, por ejemplo, que escriben para Muy Interesante y si pueden vivir de solo escribir para Muy Interesante o para otros medios, y qué criterios de calidad se aplican otra vez para las notas de ciencia, como decía Laura. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Quizás por el tiempo no me dio tiempo de hacer, no, sí lo dije, ¿no? Eran 400 personas de la muestra, que evidentemente es una muestra muy pequeña, tomando en cuenta que fue lanzada a los periodistas de ciencia en general, ¿no? También no alcancé a decir que eran 2 ejercicios distintos, ¿no? Una fue la encuesta que lanzaron y otros, los dilemas, fue un ejercicio que hicieron en un salón de clases con 30 personas, lanzaban los dilemas y la gente no solo contestaba o alzaba la mano, sino que se ponía de un lado o del otro del cuarto, un poco asumiendo físicamente una posición. Entonces creo que sí tendríamos, no sé, hasta puede ser una propuesta para el próximo seminario, ¿no? Hacer ese tipo de encuestas, no sé si previas, o hacer este ejercicio, que no sé si qué tan académico puede ser, quizás alguien puede tomarse eso hasta como tema de tesis o algo así, pero sí para reflexionar, ¿no? Cuál es, qué tan diferente o no es nuestra posición respecto a estos potenciales conflictos de interés, si tenemos un contexto nacional o incluso regional, ¿no? O incluso dentro de cada estado o dentro de cada país un modus operandi distinto. Vale la pena reflexionar sobre eso y creo que podría ser una propuesta para el próximo seminario. Gracias. Respecto a la cultura de periodistas, si otros medios han ya tratado de formar a los propios, sí, efectivamente hay algunos medios que a raíz de la manera en que nosotros cómo trabajamos, nos han dicho que han tratado, no sé si lo han logrado, yo creo que en un 10% algunos lo han logrado, ya tener sus propios reporteros, pero nos han dicho que es muy complicado. ¿Por qué es complicado? Porque cuando nosotros damos los cursos en el interior de la República, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, los propios periódicos no tienen una sección de ciencia. Entonces, ¿para qué formas periodistas? Es lo que nos han dicho, ¿para qué formas periodistas
enfocados a ciencia o especialistas en ciencia si no hay espacios? Y lo que yo les respondo es que pues tienen que generar ellos los propios espacios, como nosotros lo hicimos, empezar quizá por una nota cada semana, pero conforme vayas teniendo un poco de espacio es como vas adquiriendo también lectores. Eso por un lado. Y por otro, sí hemos perdido la independencia como tal. A lo largo de 23 años no hemos perdido la independencia, empezando por el periódico especializado y ahora con la agencia. Y es el ejemplo muy claro el que yo les comentaba, ¿no? De Coca-Cola, que nos contratan, y solo por mencionar Coca-Cola porque todos lo conocemos, pero aquí hay unos centros CONACYT que nos han contratado para hacer notas informativas. Considero que no hemos perdido. Si comprometía la independencia del periodismo, no de ustedes. Perdón. No, yo también no considero que del periodismo como tal. Yo creo que cada medio tenemos nuestra independencia de alguna u otra forma. Pero eso también es cuestión de estilo y cuestión de principios del propio medio. No podemos caer en decir, bueno, solo por tener recursos o publicidad como los medios grandes como Universal. Se sabe que perfectamente los que nos dedicamos a esto que se vive de la publicidad, pero nosotros de manera muy particular, ¿no? Y considero que en ciencia no puedes caer en eso, ¿no? Que si somos o perdemos la independencia. Yo creo que hay que ser muy inteligentes para no perderla. No sé si me preguntabas otra cosa, perdón. Gracias. Bueno, creo que la pregunta es, la respuesta es un tanto compleja. Me podría llevar otra hora a explicarte cómo son los procesos dentro de la revista, pero hice énfasis en la palabra marca, branding. El branding entendido como la metodología para reforzar la identidad para reforzar una identidad comercial o una identidad pública. Creo que en sí misma una marca tiene un valor per se. ¿Dónde estás? No te veo. Tiene un valor per se. Incluso hay cálculos que se hacen del valor comercial que puede tener una marca. Son bienes intangibles que representan, que tienen cierto valor económico para quien lo maneja, para quien lo posee. ¿Por qué? Porque influencia a la gente, porque se mete en la gente. Las marcas, date la vuelta y hay marcas. Sí, tenemos marcas. Y mi plática va sobre cómo nosotros trabajamos para reforzar esa marca y cómo es que la ciencia en México los periodistas, la ciencia también pueden reforzar esa marca y darle valor a su propia marca. Pueden explotarla de muchas maneras. Si tienes una buena marca, puedes vivir de ella. Incluso se habla del personal branding. ¿Mande? No vives del periodismo, sino del marketing. Sí, pero acuérdate que ya somos periodistas multitask. Sí, somos periodistas digitales, somos periodistas que tenemos que aprender tanto herramientas online como también saber cómo crear una marca. Tenemos el criterio suficiente para curar contenidos que vayan de acuerdo a las necesidades de tu cliente sin por eso comprometer el periodismo. Hace 2 días la Associated Press acaba de sacar su división lo tenía por acá, branded content. Associated Press va a trabajar con marcas para poder transmitir el mensaje para el cual están contratados, ¿sí? Sin comprometer el rigor de Associated Press. Es así como ellos trabajan y es así como se podría trabajar, ¿sí? No se trata tampoco de encontrar la solución a los problemas, sino que encontremos cómo tener las herramientas para poder encontrarlo. No sé si, porque si quieren me sigo. Oigan, hay poco tiempo, 20 minutos exactamente, entonces lo que vamos a pedir es que
se limiten a una pregunta las personas que están formadas, que la dirijan, y que sea una sola pregunta sin soliloquio de introducción, que sea directa y igual para los miembros del panel, que la respuesta se limite a los 2 minutos del reloj, ¿sale? Entonces, siguiente pregunta. Ok, yo soy Lisette de Colima. En mi estado, el último registro que tengo de que se pague un reportaje es de máximo 500 pesos por reportaje, sin incluir viáticos. Quiero saber si eso es poco, mucho, y que cada uno de ustedes me dé 2 indicadores o 2 limitantes o bases para cobrar por nuestro trabajo. O sea, creo que el gran problema que tenemos o que tengo yo personalmente es que yo no sé cuánto vale mi trabajo. Muchas gracias. Solicitaría que solo una persona responda a la pregunta para tener tiempo. ¿Quién da el tarifario? Moderando. Sí, bueno, yo sí, 500 pesos es poquísimo. Yo los reportajes que he hecho, de hecho, Cubo pagaba, no sé, como 7,000 pesos por ahí, 6,000, 7,000 pesos. Bueno, en la última, cuando ya no colaboraba, pagaba 8,000. Estrella te podrá decir 6,000, 7,000 pesos. O sea, ese más o menos es el rango. Evidentemente son revistas en el DF, ¿no? Y que quizás es más complicado, hay más competencia, digamos, y no es tan sencillo llegar a que te publiquen, ¿no? Ya podrás platicar con ellos, pero sí es muy poco. Ok, en esto de que se nos agote el tiempo, vamos a pedir por favor que las 3 siguientes preguntas se hagan de corrido. Anoten quién las toma para intentar acelerar y que todo el mundo tenga la oportunidad de preguntar. Siguiente pregunta. Sí, Octavio Pleizán, Centro de Desarrollo Aeroespacial. Para Gerardo Cifuentes, yo sí creo que la marca sí está comprometida con los criterios o los cánones económicos. En el caso de National Geographic, yo conocí a Omar Vergara, el editor, y el editor precisamente criticaba de que los americanos se quejaban de que estaban insertando, Televisa estaba insertando anuncios de celulares con chavas desnudas. Les querían insertar eso en la revista National Geographic y eso no lo permitieron. En el caso de Muy Interesante, yo veo que manejan mucho lo de las pseudociencias, lo siguen manejando, y sí creo que eso dista mucho del contenido de ciencia. Entonces yo quiero su opinión en torno a esta parte. Siguiente pregunta. También para Gerardo Cifuentes, si tiene algún conflicto de interés con la marca propiamente en cuanto al contenido. Yo conozco el pleito que tienes con Eric Vance de que no se ha metido a ver que sí hay periodismo dentro de Muy Interesante, que a veces nos suena como muy curioso, y nada más las marcas valen alrededor del 7% del PIB en México. Okay, buen dato. Y siguiente pregunta. Bien, para Gerardo y para Verónica, quisiera que nos expliquen cómo se contraponen o se podrían complementar una marca y una agencia. Y la agencia, me gustaría que me aclare si en verdad viven solo de publicidad o cuáles son sus fuentes de financiamiento. En mi país no hay agencias de noticias de ciencia y tecnología y al contrario de lo que sucede en México, la mayor investigación se hace en las empresas privadas y en universidades privadas y tan solo un 20% se hace en la universidad pública. Recuerden que soy Tania Orbe de Ecuador, sí, y recuerden que justamente ayer se difundió una noticia de que Nat Geo, si la marca National Geographic, que era desde hace más de un siglo una fundación, ahora ya se vende como marca. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Hacia dónde vamos? O sea, más allá de quedarnos como periodistas independientes y defender nuestros principios. Muy bien, creo que le dejamos esa pregunta a Vero y una respuesta muy interesante, pero también muy breve. Bueno, yo tengo una prueba indiscutible. Yo sé quién ha leído o no ha leído Muy Interesante. Cuando alguien me dice que escribimos sobre pseudociencia, sé que no la han leído. Dime qué artículo fue, porque seguramente has de haber visto, tenemos una columna que es escéptica. En esa columna escéptica nos dedicamos a echar por tierra las pseudociencias. Gracias. Y sobre Nat Geo.
NetGeo siempre ha sido una marca. Que ahora esté en propiedad de un particular, eso ya es otro asunto. Tenías otra pregunta, ¿no? Había otra pregunta para ti. Conflicto de interés. ¿Con cuál marca? ¿Cómo? Creo que está relacionado, era lo de Eric Vance, ¿no? Creo que está relacionado un poco al debate de pseudociencias, ¿no? Sí, o sea, el asunto fue que Eric Vance juzgó por la portada y hizo cherry picking. No escogió nuestras portadas sobre agujeros negros, no escogió nuestras portadas sobre astronomía, no escogió nuestras portadas sobre exoplanetas, no escogió nuestras portadas sobre ciencia hecha en México. ¿Sí? Escogió un par de portadas que hablan sobre Jesucristo, cuando el tema de Jesucristo se puede abordar desde la historiografía, desde la arqueología. Es necesario leer antes de juzgar por la portada. Adelante, Vero. Bueno, la chica de Ecuador me preguntaba si en verdad vivíamos sin ningún subsidio. En realidad sí, nosotros no tenemos ningún subsidio. Nuestra plataforma de servicios es única, por lo menos en América Latina. De hecho, así nos han invitado a participar a Argentina, a Guatemala y a Brasil para presentar ante la Organización de Estados Americanos cómo es que funcionamos. Sí, en realidad no tenemos algún subsidio del gobierno estatal. Incluso aquí podrían comentarte algunos representantes de centros de investigación quienes son los que nos contratan por algún tipo de material, tanto en el periódico como en la agencia, o bien para algún banner o el manejo de una campaña en redes sociales. Y por otro lado, nosotros buscamos la información en todas las universidades, centros de investigación, institutos, dependencias, incluso empresas que están manejando casos de éxito hechos por mexicanos. Es así como subsistimos. Gracias. Bueno, siguiente batería de preguntas, 3, por favor. Ok, Michelle Morelos del Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental. Bueno, primero una pregunta tanto para Gerardo y Verónica. ¿Cómo ustedes fomentarían desde sus medios esta idea de periodista diversificado que comentaba Leida? Sobre todo viendo desde esta perspectiva de que algunos de ustedes, bueno, no quiero decir el medio, pero por ejemplo, el sueldo es mínimo y para los recién egresados es muy difícil tratar de combinar estas dos ideas. Entonces, ¿cómo podrían realmente ustedes desde sus medios, desde su perspectiva, apoyar esta idea? ¿Quién la toma? Bueno, viene Martín. Respecto a muy interesante, ¿cuál es el colmo de la revista Cómo Ves? Ser muy interesante. Muy interesante, tiene una historia muy larga, muy larga, y como marca internacional, incluso en España se llegaron a publicar libros que se traían a México, si no me equivoco, y hubo libros muy buenos y hubo libros de pseudociencia. Hubo una época en que Muy Interesante sí publicaba artículos de pseudociencia y artículos con mentiras científicas, como que la homeopatía tenía bases científicas, pero desde hace muchos años, décadas, no sabría decir exactamente, pero tú nos podrás decir, ya no pasa eso. Y sin embargo, la marca se quedó contaminada con eso. La pregunta que te haría es, ¿cómo ha tratado Muy Interesante y qué tanto lo ha logrado? Que veo que no lo ha logrado, al menos entre los que no somos sus lectores, sino que opinamos sobre ella. ¿Cómo ha tratado de quitarse esa mancha, ¿no? que se le ha quitado de que publica pseudociencia o que publicó alguna vez? Porque es innegable que sí lo hizo. Yo creo que el concepto de marca se está entendiendo mal. Marca no es negocio, marca es identidad. Gracias. Bueno, la toma Gerardo y siguiente pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy José Luis Montes, soy estudiante de periodismo, 5º semestre de la Universidad Autónoma de Querétaro. Vengo con mi salón, somos como 30 personas más o menos, y mi pregunta es básicamente para Aleida. Estamos un poquito, o sea, igual nos da un poquito de miedo ver el futuro que nos viene en un momento cuando salgamos, que son prácticamente 3 semestres, y mi pregunta es básicamente si tú crees que la solución pueda ser, tú dijiste que igual y no es tan óptimo migrar del periodismo a la comunicación,
sino lo óptimo sería migrar de la comunicación al periodismo. Entonces, nada más quería como ver si tú crees que en realidad esa sea para nosotros estudiantes como el reto que tengamos que hacer para el día de mañana ser buenos periodistas. Gracias. Muy bien, entonces vamos a contestar estas tres preguntas. Porque está vinculada con la misma pregunta. Está vinculada, ok, pregunta. entonces ¿Te adelante. parece bien? Bueno, soy Luisa Mazarane, soy de SAIDES, soy de Museo da Vida de Brasil también. Y justamente quería comentar la presentación de Aleida. Me parece súper importante la propuesta de hacer una encuesta en México. Me parece súper importante pensar en tener mejores condiciones para el periodismo científico, pero me preocupa un poco la visión muy pesimista, incluso tiene que ver con lo que dijo el grupo de 30 estudiantes aquí. Nosotros en verdad hicimos exactamente la misma encuesta que Aleida mencionó, hicimos en América Latina, muchos mexicanos respondieron y lo que tuvimos fue una respuesta increíblemente positiva, entusiasmada del periodismo científico. Entonces, me parece importante, no es exactamente una crítica, pero me parece importante también comprender qué significa el periodismo científico en nuestra región y la respuesta distinta de la encuesta de Londres. Muy bien, gracias. ¿Te parece si contestamos en este orden? Primero Vero, luego Gerardo y Aleida. Bueno, me preguntaban si la diversificación de periodismo. Bueno, en investigación y desarrollo lo que hacemos es, tenemos un estilo que nosotros podemos acoplar nuestra nota a la web y de ahí sí el reportero y junto con el community manager entran al área de redes sociales, que es totalmente diferente. Si hay una diversificación, considero que eso es bueno y que por ahí podría ser el asunto del periodismo científico. Y por otro lado, nos decía sobre los egresados. Nosotros en investigación y desarrollo literalmente somos formadores de recursos humanos, pero hemos detectado dos cosas que me permitan platicar. Una, cuando son egresados y piden una oportunidad en investigación y desarrollo, se las damos. Sin embargo, los chicos piensan muchas veces que quieren ser community managers y van a escribir como lo hacen para sus amigos y no. Eso por un lado. Y por otro también veo que les hace falta disciplina y constancia. Hay chicos muy talentosos, pero al final de cuentas, cuando uno les exige, deciden retirarse y dicen, no, eso no es para mí. Pero yo creo que es cuestión de convicción de cada uno de los chicos egresados. Les repito, en investigación y desarrollo les hemos dado oportunidad a varios chicos, incluso un reportero que se llama Ruslan, se formó literalmente en investigación y desarrollo y estamos haciendo lo mismo con otros. Gracias. Gracias, Vero. Adelante, Gerardo. Sí, Martí, tienes razón. O sea, sí está contaminada la marca, pero como hemos estado intentando hacer en los últimos años, es que si tú tomas todas las portadas de un solo año, por ejemplo, y las comparas, te vas a dar cuenta que en realidad no hay pseudociencia. Hubo un artículo que publiqué hace 3-4 años, donde publiqué el documento contra la homeopatía. ¿Sí? Y fue de los artículos que más nos han criticado los homeópatas. O sea, se nos echaron encima como no tienes idea. Lo de hay quienes se han quedado con la idea de que muy interesante publica temas pseudocientíficos, es porque tienen esa idea, porque no la han leído últimamente, pero nuestra base de lectores, sin duda, ellos saben, porque uno de los grandes errores que tenemos como periodistas de ciencia es pensar que los lectores, así se los digo, los lectores no son pendejos, ¿sí? Y muchas veces hay esta actitud periodística de querer educarlos, querer decirles lo que ellos necesitan. No, ellos son muy listos. Si nosotros empezáramos a publicar pseudociencias, es muy interesante, se nos van nuestros lectores. ¿Sí? Cuando hemos tocado pseudociencias, por eso ya le enfocamos a esta columna
que es de 3 páginas dedicada a derribar estos mitos. Tuve una plática con un periodista de ciencia que me dice, ahí estás hablando de Stonehenge. Yo, ¿se puede hablar perfectamente de Stonehenge? Es que eso es pseudociencia. Stonehenge es un vestigio arqueológico, puedo hablar de él lo que yo quiera y ni siquiera lo has leído. O sea, creo que hemos estado haciendo esfuerzos, es cierto, está contaminada, pero como en el caso lamentable que se dio hace un par de años, quienes más la critican son quienes menos la han leído. Y cuando les preguntas, tienen como más de 5 o 6 años que no la leen y ni siquiera se han preocupado por tomar el número. Mientras la menosprecian, hay personas que, a ver, con permiso, no la vas a leer con permiso. ¿Sí? Creo que estar presente aquí contándoles también es un esfuerzo por invitar a los periodistas de ciencia que le echen un ojo. Gracias. Bueno, yo no quise en ningún momento dejar una posición pesimista, al contrario, yo creo que lo que quise en el fondo fue decir, se puede, y se puede de muchas formas, ¿no? Sí estoy como yo soy un entusiasta del periodismo de ciencia, de hecho, pues cuando veo pues nuevas generaciones que empiezan a interesarse en esta fuente, y yo de verdad soy quizás hasta exagero en la forma de pensar que pueden de verdad dedicarse a esto profesionalmente, evidentemente basándome en mi propia experiencia. Evidentemente tampoco lo que yo piense puedo ser pesimista o optimista, creo que precisamente por eso se necesitan encuestas que aborden este tipo de dilemas más allá de si eres un entusiasta o no, de si quieres vivir o no del periodismo. O sea, lo que quise transmitir es que si bien puedes tomar la decisión profesional que mejor quieras o que mejor puedas en un contexto en el futuro, creo que sí tienes que estar consciente que te puedes enfrentar a presiones de este tipo, ¿no? Y también pensar qué tan bien o mal estoy preparado para enfrentarlas. O sea, si en la facultad o en la universidad te están dando clases, por ejemplo, de cómo modelos de negocio, ¿no? Economía, como qué tipo de fuentes dentro del periodismo de ciencia están funcionando, la sustentabilidad, digamos, temáticas que creo que hasta ahorita no hemos tenido en nuestra formación como periodistas. Quizás nada más, quizás si es una cuestión personal, pues lo haces, ¿no? Pero dentro de nuestro sistema educativo, simplemente el periodismo de ciencia no existe, o sea, como una materia formal, ¿no? Entonces, más bien, mi posición era, yo creo que es un campo bastante fértil, ¿no? Creo que periodismo de ciencia es una fuente no solamente que te da para vivir, sino también que te da tremendas satisfacciones, pero también creo que hay muchas presiones y hay muchas influencias y hay mucho potencial para conflicto de interés, para el que tenemos que pensar al menos y como estudiantes ahorita, bueno, desde ahora, capacitarse para enfrentarlos. Nos quedan 5 minutos y 2 personas por preguntar. Creo que vamos bien para concluir esta mesa. Adelante. Bueno, soy Ileana Fuentes, periodista freelance de ciencia y soy colaboradora de Muy Interesante. Yo coincido totalmente con Aleida, de hecho me voy a considerar un elemento de muestra para decir que llevo 3 años de periodista de ciencia, me considero joven en este campo, sin embargo también soy entusiasta, súper entusiasta del periodismo de ciencia. Desafortunadamente en mis 3 años de labor no he podido conseguir una plaza. Con esto no quiero calificarme de víctima porque como periodista siempre buscamos alternativas para seguir adelante. Y bueno, respecto a lo que dice Aleida, mi pregunta va para ella, es ¿qué factores consideras necesarios para que se abran más espacios en estos medios y para poder ahora sí tener más justificaciones para decir si realmente el periodismo de ciencia, se puede vivir de periodismo de ciencia?
Hola, soy Laura Villavicencio, trabajo en el Foro Consultivo, no soy periodista científica, pero me dedico a la gestión y soy una convencida de que se puede mejorar la calidad de vida con la ayuda de la ciencia y la tecnología. Actualmente coordino el proyecto Vive Conciencia y eso me ha dado oportunidad de platicar con muchos ciudadanos y mucha gente que a la hora que pregunto a partir de la agenda ciudadana que propone 10 temas que no son temas inventados, son temas de la agenda mundial, la gente no relaciona que la ciencia y la tecnología vive con ella todos los días, no relaciona que el cambio climático se investiga. El penúltimo tema de la agenda ciudadana fue salud mental y adicciones, cuando 1 de cada 4 mexicanos alguna vez hemos tenido algún problema serio de salud mental. Y cuando preguntábamos decía, pero es que ese no es un tema científico. Entonces la pregunta es, ¿cómo presentar a los ciudadanos los temas científicos que se relacionan con su vida? Yo soy una fan de ¿Cómo ves?, precisamente porque toma temas que se relacionan con la vida cotidiana y me relaciono con la vida cotidiana. Tecnología para la mayoría de la gente son TICs y son cosas que se utilizan cotidianamente, pero medicina significa aparatos que me van a hacer algo o nuevos medicamentos. ¿Qué pueden hacer los periodistas y qué se puede hacer a través de revistas que tienen una circulación como la de ustedes para vincular a los ciudadanos en su vida cotidiana con la ciencia y la tecnología? Bueno, últimas 2 preguntas. ¿Quién responde la primera? ¿Gerardo? No. ¿A quién era la? Ya me perdí después de… Aleida, adelante, Aleida. Ileana, ¿qué criterios para que se abran espacios en los centros de investigación o en los medios de comunicación? ¿No te entendí? ¿En general? Pues es que no sé. En medios. Híjole, no lo sé. Yo creo que tiene que ver mucho más allá de un criterio personal o una posición personal. Creo que tiene mucho más que ver, no sé, cómo funciona el medio, intereses económicos, ¿no? O sea, Iván de hecho nos puede contar bastante más sobre cómo, independientemente de que él quiera seguir en un medio o lo que sea, pues a veces no está en sus manos simplemente porque la jerarquización de los intereses económicos es distinta a la de él, ¿no? Yo lo que podría decir, y vuelvo al punto de la formación y cómo desde que estamos en la facultad podemos tener una visión distinta, es que creo que el buen periodismo se puede vender solo, o sea, puede encontrar una forma de que los editores, idealmente hasta los dueños de los medios, puedan identificar que tú como periodista vas a dar un plus más allá de contar una historia, pues no sé, generalista. No sé, el punto es que desde tu sola formación puedes enriquecerte y puedes enriquecer tus historias, supongo yo, y que eso al final en los medios se tendría idealmente que valorar más y entonces se tendrían que contratar a periodistas especializados e irte un poco con tu propia plus, ¿no? en la práctica, ir ganando los espacios. Sé que es una visión súper idealista y romántica y que al final eso no signifique que es el futuro del periodismo de ciencia, pero creo que es eso o quedarnos con los brazos cruzados. Y por último, ¿para quién era para ti, no, Gerardo? Bueno, era una pregunta abierta, no sé si alguien la quiere tomar. Fue un poco largo el planteamiento, pero… La persona decía vincular a los ciudadanos con esto de la ciencia, pues yo no sé si haya una cuestión, bueno, evidentemente no hay una cuestión clara de cómo hacerlo. Por lo menos en investigación y desarrollo tratamos de cubrir ese espacio, vincular a los ciudadanos con lo que están haciendo los investigadores, con los temas que atañen, afectan o contribuyen a resolver una problemática.
No sé si también tenga que ver con que hay medios que no tienen un espacio de ciencia, y eso es evidente, no solo en el Distrito Federal, sino en otras partes, como yo les mencionaba, que nos costó en un inicio de la agencia, primero convencer a los directores que estábamos trabajando temas de científicos mexicanos y eran incrédulos en considerar y creernos que había ciencia hecha por mexicanos, porque ellos siempre manejaban cuestiones extranjeras. Quizás sea por ahí el asunto, quizá hemos logrado mucho poco en investigación y desarrollo, pero ese es para lo que nos enfocamos, ¿no? Vincular a los ciudadanos con la ciencia. Nosotros fungimos o pretendemos fungir, ser el intermedio entre la población en general, la sociedad en general, con los temas que están haciendo los científicos mexicanos. Gracias. Me voy a permitir 40 segundos que quedan aquí nada más para comentar un dato que a mí me deja anonadado, que es de que se paguen 500 pesos por un reportaje sin viáticos. Mi recomendación como editor y como periodista es no acepten ese tipo de trabajos. No hay que sobajar el trabajo periodístico en ninguna de sus especializaciones. El mercado de Alepo en Siria hoy destruido bajo bombardeos, pero es un mercado donde los productos no tienen precio. En la forma tradicional de intercambiar bienes, los árabes se sientan a negociar y tienen tiempo para eso. En una negociación que ellos esperan encontrar un acuerdo que tanto comprador como vendedor lleguen y los dos estén contentos. Esto quiere decir que el precio se establece a partir del valor que le dan las personas a las cosas. Yo les diría, en el caso de las historias periodísticas, cuando uno tiene una historia que sabe que vale, tiene que, uno, valorarla por sí mismo y dos, ayudar a que quien quiere publicar esa historia la valore en esos términos, no en términos económicos ni a partir de un tarifario. De esa forma podríamos aspirar a que se abran los sentidos de responsables de publicaciones y si no son sensibles a ese valor, en serio se los digo, no lo acepten. Les están rebajando su trabajo en la forma más fundamental. Nada, es un comentario que me permití hacer y pues agradecer a Gerardo, a Leida y a Verónica su participación en esta mesa y a todos un aplauso, muchas gracias.